Sabiendo que los sucesos recientes en Palestina constituyen una verdadera pesadilla de horror, el presidente de Rusia advirtió que resulta inaceptable que los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza sean sometidos a un acoso comparable al asedio de Leningrado, realizado por los alemanes durante la Segunda Gran Conflagración Mundial. Con más de 2.000 vidas ya truncadas en Gaza, los 75 años de hostigamiento permanente de los gobiernos de Israel sobre Palestina parecen estar llegando al clímax. Por ello, el líder del Kremlin advierte que no quiere que se repita un atentado como el sufrido por la ciudad de Leningrado, donde perdieron la vida 1.200.000 rusos entre 1941 y 1943. Pavoroso augurio si consideramos que el acoso sobre Palestina ya dura 75 años. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente ruso ha calificado de terrible el conflicto bélico en Palestina y ha abogado para reducir a cero los decesos entre mujeres, niños y ancianos, ya que el ejército de Netanyahu ha cegado la vida de más de 2.000 personas, entre ellas 370 mujeres y 614 niños, mientras que las infraestructuras vitales como escuelas, universidades, hospitales y viviendas han sido total o parcialmente destruidos y los servicios de agua y electricidad fueron cortados. Anteriormente, el jefe de Estado ruso había declarado que esta situación es resultado directo de las políticas fracasadas de Estados Unidos en la región Asia Occidental, a quien acusó de monopolizar el proceso de diálogo sin considerar los intereses fundamentales del pueblo palestino. Los ataques israelíes, ordenados por el primer ministro Benjamín Netanyahu contra la sitiada Franja de Gaza, han ocasionado la pérdida de al menos 2.000 vidas palestinas, incluidos 614 niños y 370 mujeres, y otros 7.696 heridos. Estos trágicos sucesos podrían ser una tabla de salvación para Netanyahu, cuyo mandato naufraga en un mar de impopularidad. Gaza es una estrecha franja de tierra de 41 kilómetros de largo, entre 6 y 12 kilómetros de ancho y un área de 360 kilómetros cuadrados, localizada a orillas del mar Mediterráneo. Su población es de 2,3 millones de habitantes y es considerada la prisión a cielo abierto más grande del mundo y la tercera entidad política más densamente poblada, solo superada por Singapur y Hong Kong. Hoy Gaza se encuentra bajo los ataques indiscriminados y brutales de Israel, que le ha impuesto un asedio total, privando a los residentes del enclave costero del agua, la electricidad, los alimentos y el combustible como castigo colectivo, medidas que fueron condenadas por la misma ONG Human Rights Watch, HRW, que es financiada por Estados Unidos. Por otra parte, el presidente de Rusia, que se ha mostrado partidario de la creación de un Estado palestino independiente, ha criticado fuertemente al presidente Joe Biden por el envío de un portaaviones a la zona en apoyo a Israel. Literalmente ha dicho el mandatario ruso lo siguiente: "No entiendo por qué Estados Unidos está trasladando un portaaviones hasta allí y anuncia que va a enviar un segundo. No veo el motivo. ¿Va a bombardear Líbano?", se ha preguntado el presidente de Rusia durante la sesión abierta de la Semana Energética de Rusia celebrado en Moscú. El líder del Kremlin acusa a Estados Unidos de ignorar los mecanismos de la ONU para resolver el conflicto. En este sentido, ha subrayado que Moscú respalda las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que dictan la creación de un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido con tus amigos. Al momento de cerrar esta nota, la desproporcionada reacción del Estado de Israel en contra del pueblo palestino por la violenta arremetida del grupo Hamas contra Israel sigue sumando víctimas inocentes. Frente a los hechos, asumir una posición pasiva sería poco menos que cruel. Grandes protestas se han producido en Europa y Estados Unidos en respaldo a Palestina. Dichas protestas han sido reprimidas por fuerzas policiales e ignoradas por los medios occidentales, mientras que los dueños del gran capital invitan a no revisar los sucesos históricos porque, según ellos, de nada sirve. Esto es lo que pregonan los que quieren que las cosas sigan como están.
Pero es la historia quien revela las causas de este conflicto, que no son otras que la arrogancia y la avaricia de los grandes capitales globales. Ellos entronizaron y armaron hasta los dientes un Estado sionista en el corazón de Oriente Próximo como gendarme necesario para defender sus intereses energéticos en detrimento de la paz y el bienestar de israelíes y palestinos. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista minoritario dentro de la comunidad judía europea que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel, y es considerado el promotor y principal responsable de su fundación. Según el antropólogo Héctor Grad, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Israel creó y financió a Hamás para enfrentar al líder palestino Yasser Arafat y dividir al pueblo palestino. Pero su juego se salió de control. Hoy Hamás ataca impunemente a civiles de Israel y el ejército de la nación se ensaña con civiles palestinos. Esto le ocurrió a Estados Unidos con los talibanes. Para el connotado escritor y analista político Atilio Borón, las imágenes publicadas por los medios revelan los alcances alarmantes de la destrucción de vidas e infraestructura vital que está llevando a cabo el Estado de Israel en una Palestina que carece de fuerza armada, tal como se lo hicieron al pueblo judío los alemanes durante la Segunda Gran Conflagración Mundial. Dice Borón sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que su venganza solo puede ser comparable con las barbaridades cometidas por los ejércitos alemanes durante el segundo gran conflicto bélico en Europa y en sus prácticas de erradicación de la población judía por un retruécano de la historia. Parecería que han sido invadidos por el mismo espíritu. Altos funcionarios del Estado sionista de Israel han llegado al extremo de declarar que los palestinos no son seres humanos, que son como animales. Lo han dicho en incontables ocasiones y está registrado porque una banda de palestinos salió a hacer lo que su ejército ha estado haciendo en los territorios ocupados y en Gaza durante los últimos 10 o 20 años o más. La habitual práctica israelí de arrasar con los cultivos, las residencias y otros bienes de las familias palestinas empleando para ello militares, tanques y misiles para amedrentar, según Atilio Borón, fue elección israelí. Ellos enseñaron a los palestinos a actuar así. Para Borón, Netanyahu tiene un plan que pretende la destrucción total de Gaza y la erradicación de su pueblo, enviándolo como refugiado a Jordania, Siria o a donde sea para apoderarse de su territorio y finalmente acabar con la conquista de lo poco que queda de Palestina. Cuando se hizo la partición de Palestina para hacer espacio al Estado de Israel, los palestinos se quedaron con apenas el 44% de su territorio original, a pesar de que Israel casi no tenía población originaria ahí, porque la mayoría de los judíos habían estado en Europa y habían sido víctimas de los alemanes. Como vemos desde un inicio, todo fue lesivo para Palestina. Con sobradas razones argumenta Borón que esta situación de injusticia debe parar si es que Israel pretende seguir conviviendo en Palestina, porque sus actos trazan una ruta que conduce a la catástrofe, puesto que Israel está provocando un daño fenomenal a los palestinos que deja una mancha en contra de Israel que va a ser imborrable hasta el fin de los tiempos. Es un hecho que en 50 años más Israel va a estar rodeado por centenares de millones de árabes y persas musulmanes que los van a odiar, que van a querer borrarlos de la faz de la tierra de la peor manera posible, siguiendo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Borón manifiesta estar absolutamente a favor de lo dispuesto por las resoluciones de la ONU respecto a Palestina y se pregunta ¿por qué no dejaron que se creara el Estado de Palestina? ¿Por qué Israel se opone a eso? ¿Por qué la dirigencia cretina y delictiva de Washington y Europa Occidental? Si existe un soplo de inteligencia en ese país, debe parar ahora. Además, Borón abriga serias dudas sobre cómo fue posible la penetración del muro que separa a Israel de Gaza. Tecnológicamente más avanzado que el muro que separa a México de Estados Unidos, con dispositivos de vigilancia electrónica y sensores de todo tipo. ¿Cómo fue posible que ese muro haya sido roto de esa manera, que haya sido tirado abajo por una retroexcavadora? Borón se pregunta lo siguiente: ¿por qué no apareció ningún helicóptero militar que informara de la incursión? ¿No habrá ahí un plan siniestro para facilitar y permitir a las milicias de Hamás cometer esas atrocidades? ¿No habrá sido una trampa para luego justificar la brutal respuesta de Israel? El líder ruso lo sabe. ¿Por qué ellos suelen hacerlo? De allí su advertencia. Soy el J, Juan José del Castillo,
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.